bendiga en esta preciosa noche. Aquí estamos unos grupos de hermanos aquí que hacemos parte del grupo del cielo a la tierra y estamos aquí haciendo una mesa redonda y vamos a compartir estos 10 capítulos que van a ser de gran bendición. Y por aquí se va a presentar mi hermano Wilson y los otros ministros para iniciar esta bendecida grabación. Amén. Amén. Bueno, Génesis, el capítulo 9 de Génesis nos habla de la creación, del principio. Dice, en el principio Dios creó la tierra, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y en el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos está hablando de cuando Dios empezó a crear la tierra, que empezó a crear los cielos, las plantas, todo? Amén, amén, mi hermano. Es tremendo el capítulo 1 porque habla de la creación de todo. Y una de las cosas que me parece a mí muy tremendo es que dice que todo estaba desordenado, todo estaba desordenado y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Yo creo que cuando llegamos a la vida nueva, a la vida en que conocemos a Jesucristo, nuestras vidas estaban lo mismo que estaba el mundo en aquellos tiempos, ¿cierto? Y lo más hermoso es que dice Dios que cuando Dios hizo todo esto, todo quedó perfecto, bueno. Así somos nosotros cuando llegamos a la vida de Cristo. Somos hechos perfectos, criaturas de Dios. Sí, hermano, usted acaba de decir, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Se habla del inicio, del comienzo de la creación, de todo ser viviente. También se habla de la que Dios hizo en 6 días, hizo su creación y descansó al séptimo día. Amén, amén. Al séptimo día. Y eso da a decir que tanto que al séptimo día Dios lo bendijo, porque fue el día que Él hizo el reposo de descanso, y en 6 días hizo su creación. También se habla que hizo al hombre a imagen y su semejanza, lo llamó varón y hembra. Y en el capítulo 2 también nos habla sobre la definición de la semana de la creación de Dios. Nos ofrece detalles sobre el séptimo día en el que Dios descansó de su obra y luego se centra en la creación del hombre. En el capítulo 2. Amén, amén. Sí, es tremendo lo que estamos aquí compartiendo, tanto el capítulo 1, o sea, sabemos que es la creación, ¿no es cierto? Todo lo que Dios creó por medio de su palabra. Y vemos también cómo Dios crea al hombre a imagen y semejanza, ¿no es cierto? Entonces vemos que en el capítulo 2, Dios le da al hombre, ¿no es cierto?, una responsabilidad de cuidar el huerto del Edén, ¿no es cierto? Igual también pasa con nuestra vida, que Dios nos da la oportunidad tanto de cuidar nuestra vida espiritual, tanto de cuidar también lo que son los hogares, amén. Entonces es importante, cuando Dios nos entrega algo, hay que guardarlo, mis hermanos, amén. Amén. Si el capítulo nos habla del inicio, el comienzo y el origen, y sabemos que en ese tiempo era un mundo que era una vida sin pecado, que donde podíamos ver el obrar de Dios puro y santo. Aún todavía vemos el obrar de Dios puro y santo, pero cuando nosotros le servimos al Señor. Amén, Porque amén. cuando obramos de mal manera sabemos que ahí no va a estar el Espíritu Santo. Así pasa en el capítulo 2 con Adán, cuando ellos desobedecieron, allá entró el pecado y ahí ya empezó Dios a tratar al hombre de otra manera, porque ya había pecado en su... Y en el capítulo 2 también se ve que Dios claramente fue el que formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. Amén. De la tierra, y también se vio también que plantó un huerto en el Edén, en un lugar específico, y ahí plantó al hombre. En ese mismo capítulo 2, y también se explica la creación espiritual previa de Adán y Eva, con un puesto en el jardín llamado el jardín del paraíso del Edén.
Y también en el capítulo 3 se ve la tentación y la caída del hombre y su consecuencia, en el capítulo 3 ya. Sí, es importante también un poquito, les quiero compartir un poquito del capítulo 2, porque vemos que es donde Dios le da un mandamiento a Adán. Amén, amén. Y ese, yo creo que es el primer mandamiento que sale uno solo, es donde cuando lo plantan en el Edén, una parte tan maravillosa donde estaba el hombre plantado y con un solo mandamiento de no comer de aquel árbol, pero la desobediencia del hombre, y el hombre, dice la palabra, que el corazón del hombre está más dispuesto a la maldad que al bien. Amén, amén. Y podemos ver cómo desobedece en esta parte. Por eso, hermano, y bueno, ya entró en el capítulo 3 la tentación, la caída del hombre y la consecuencia de ese pecado. Es el resultado del primer pecado del hombre. Y que se cometió en forma voluntaria porque ya Dios en el capítulo le había advertido que ese árbol no podía comer, que comiera todo el fruto pero menos de eso, pero la mujer, pues, en su inocencia fue engañada, pensando que, como le dijeron, que de ahí era mentira, que antes eso lo iba a abrir los ojos y que iba a tener la misma inteligencia que nuestro Dios. Y el 3 también nos habla sobre la cuestión de la simiente, que la simiente que nos lleva acá a Juan capítulo 3 dice que esa simiente que nos habla en el capítulo 3, que de ahí iba a salir la simiente, que tanto Eva se apresuró pensando que el primer hijo de ella, Caín, era esa simiente que le había prometido, que para ella pues pensó eso, pero se vio que era un error porque la simiente estaba más adelante que era Cristo, nuestro Salvador. amén, amén, amén. En este capítulo vemos el engaño, pues en ese caso el engaño de Satanás por medio de la culebra. Sabemos que a nosotros también, así viene el enemigo, a nosotros también a queremos engañar con malas palabras, haciéndonos creer que estamos actuando bien cuando sabemos que estamos actuando mal. Así llegó el enemigo hacia Eva, la convenció de que ese árbol le iba a dar a ella sabiduría, que le iba a abrir los ojos, le iba a dar entendimiento, pero sabemos que no era así, porque la intención siempre del enemigo es hacernos caer. Nosotros tenemos que estar siempre pegados de la mano del Señor para no caer como cayó Eva. Y al caer Eva también cayó Adán, su esposo, que a él le faltó autoridad también. Bueno, y hermano, pasemos al capítulo 4, donde dice que ya Adán conoció a su mujer. Ya sabemos que conocer es el hecho de la sexualidad. También en el capítulo 4 habla de la consecuencia del pecado, se hacen evidentes, se ve ahí por causa de la ofrenda que Abel presentó mejor ofrenda, porque presentó animal gordo, esa grasa que era agradable, olor agradable a Dios. Dios agradó esa ofrenda tanto que Dios despreció de pronto, no la despreció, sino que no le agradó tanto la de Caín, que donde Caín se llenó y se mostró la evidencia donde comenzó el pecado, la rebelión, la envidia, y también el primer asesinato que nos habla la Biblia. En ese capítulo 4 ahí también comenzó, tanto que fue algo programado porque Caín lo tuvo ya pensado, porque tanto que le invitó al hermano Abel a que lo siguiera al campo, donde estaba retiraditos y solos. Amén. De pronto yo diría, hombre, se nos quedó faltando una cosita, hermano, el 3. En el capítulo 3 vemos que el primer sacrificio que se hizo, y que este sacrificio representaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Pues muy importante este tema. Este capítulo 4 donde Caín y Abel, los dos hijos primogénitos de Adán y Eva, es muy importante porque la palabra dice de que los hijos matarán a los padres matarán a los hijos se matarán entre ellos. Pero podemos ver que desde la creación del hombre sucedió esto. Empezaron a ver esta cuestión, estos asesinatos entre los mismos hijos. Y Caín, por causa del pecado, mata a su hermano Abel. Amén, amén. Entonces vemos la consecuencia cuando hay envidia de pronto envidia hacia la otra persona. Vemos que lo que era Caín, ¿no es cierto? Caín ofreció
el fruto, lo que fue de la tierra, pero lo que fue a él, Abel ofreció los ganados, las ovejas más gordas. Y la palabra dice que lo que hay en tu corazón, eso tú das, ¿no es cierto? Amén. Que de la abundancia del corazón hacia la boca. Hoy vemos que de pronto Abel tenía de pronto algo más amoroso, algo más grande para Dios. Entonces vemos ahí de pronto un desequilibrio entre Abel y Caín, ¿no es cierto? Entonces vemos que cuando Abel ofrece eso, Caín, ¿no es cierto?, le da envidia, y vemos las consecuencias de la envidia, ¿no es cierto? Vemos que hay pecado, ¿no es cierto? Entonces vemos que Caín ya busca derrotar, busca caer, ¿no es cierto? Busca de pronto tumbar a su hermano, que por causa de la envidia. Amén. Y Dios, en el mismo capítulo, Dios se dio cuenta y, porque Dios todo lo sabe, y maldijo a Caín y la tierra que iba a vivir. Lo sacó tanto del Edén, lo sacó, lo mandó como errante, como vagabundo, como extranjero. Sí. Tanto que Caín dijo que era mucho castigo para él, que cualquiera que lo viera lo iba a matar. Entonces ya Dios colocó señal sobre él para preservarle de la muerte. Capítulo 5, este libro es el libro de la genealogía, pues, de la genealogía de las generaciones que vienen que se proceden de Adán. Sirve para vincular la historia de la creación y los primeros humanos con la época de Noé. Amén. Esa genealogía nos lleva hasta Noé, capítulo 5. Ahí vemos que ese capítulo es muy importante porque nos habla de la descendencia de Adán. Nos habla fuera de la creación, que ya nos habló en los capítulos anteriores, nos habla de los hijos de Adán, de su descendencia que llegó hasta estas generaciones, está su descendencia. Aquí nos habla aquí en el capítulo 13 nos habla del versículo 13, nos habla, y vivió Canaán después que engendró a Mahabé 840 años. Aquí en ese tiempo los hombres vivían mucho. ¿Por qué vivían mucho? Porque era el propósito de Dios para que la creación, para que se fructificara, para que la gente... Sí, para que la descendencia pudiera, pero más adelante vemos que por causa de la desobediencia del pecado, Dios redujo esa edad a 120 años. Sí. La redujo. Amén, sí. Entonces es importante, vemos la descendencia, ¿verdad? ¿No es cierto? Vemos que ahí habla de Noé, habla de Matusalén, ¿no es cierto? Habla de Lamec. Y vemos a lo último que habla de uno de los profetas o de uno de los primeros evangelistas, que fue la vida de Noé. Amén. Amén. Entonces vemos también en nuestra vida, y también venimos de descendencia, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante, cuando hablamos de descendencia, vemos también que Dios a cada quien le dio un propósito, ¿no es cierto? Y vemos que el propósito de esta descendencia fue que naciera Noé, ¿no es cierto? Entonces vemos en el capítulo 6, ¿no es cierto? Vemos también que cuando Noé está en la tierra, ¿no es cierto? Vemos que en el capítulo 6 dice que la maldad de los hombres, ¿no es cierto? Vemos ahí que la maldad del hombre era tan grande que eso llegó hasta la presencia de Dios, amén. Entonces vemos que la maldad siempre va en contra de los preceptos y los propósitos de Dios para nuestra vida, amén. No sé, eso nos cuenta lo mal que estaba la tierra, lo mal que estaban las cosas en ese tiempo ante el diluvio, y por qué Dios toma esa decisión. El hombre se había llenado de violencia, de corrupción. En ese tiempo la maldad había sobrepasado todo, que tanto que Dios también sintió, pronunció como si se fuera arrepentido de haber hecho al hombre. Tanto fue la violencia y la corrupción que Dios también dice que los hijos de Dios se cruzaron o se casaban con las hijas de los hombres, ¿no? En muchas partes dice que los hijos de Dios, dicen unos, que eran de los descendientes de Seth, que eran los buenos descendientes. Otros dicen que eran los ángeles caídos. Y otros dicen que eran grandes gobernantes.
O sea, que los hijos de Dios, pero las hijas de los hombres dicen que eran los descendientes de Cam, los malos descendientes de Cam. Cuando nos hablan ahí que los hijos de Dios se casaban porque eran mujeres bonitas. Entonces, eso nos cuenta también el capítulo 6 sobre esa. Sí, este capítulo 6 es bastante interesante y es una de las cosas es que en el comienzo del versículo 1 dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, o sea, ya había mucha gente, empezó a aumentarse la gente sobre la faz de la tierra y allí empezó el desorden ya con tanta gente con ganas de poder. Pero esto se lo llevamos a la vida de hoy, hermano. Yo creo que estamos pasando por la misma situación en estos momentos. Decían en estos días, escuché yo que eran 8.000 y yo no sé cuántos millones de seres humanos sobre la faz de la tierra en estos momentos. Y es impresionante porque vemos que así como aquel tiempo cuando la gente empezó a multiplicarse, el hombre empezó a multiplicarse, empezó a haber esta violencia y empezó a haber estas cantidades de cosas del hombre, la maldad. Hoy lo vivimos, hoy lo estamos viendo, hoy estamos pasando por esa misma situación, hermano. Pero aquí en este capítulo vemos que hay alguien que resalta sobre todo Noé, que nos habla de que Noé era un hombre que caminó con Dios. Justo, un hombre justo. Y vemos que aquí nos habla cuando él manda a construir un arca para que se salvara no solamente la familia, sino también todos los animales, porque el diluvio que iba a haber era un diluvio grande. Pero ¿por qué venimos ese diluvio? Por la maldad que había en esos momentos en el mundo. Por eso Dios tomó esa decisión de... Sí, vemos también la obediencia de Noé, la obediencia porque Dios, tanto que por eso hasta mismos hijos catalogamos que de pronto estaba un poco puerco, pero él obedeció a Dios porque dice que, y Noé obedeció a Dios en todo lo que le había mandado Dios, así lo hizo él. Como le mandó Dios a construir el arca, todo lo que tenía que hacer, la medida, el ancho, el largo, lo profundo, las divisiones que fueron 3 pisos, todo. Y también cómo tenía que, Dios envió los animales que iban a entrar con él al arca. Y en el capítulo 7 cuenta la historia del diluvio, ya en sí, el diluvio en sí. Dios nuevamente elogió a Noé por su rectitud, estamos hablando de que era justo. Animales de toda especie vienen al arca, animales puros e inmundo, porque ahí Dios no se separó o pronunció que habían animales puros e inmundos, tanto que los animales puros dijo que a los inmundos lo dijo que fueran de pareja, pero los puros sí dijo que eran de 6, de 7 de pareja para que permanecieran en la tierra, porque de ahí de pronto esos animales eran los que iban a ofrecer sacrificio más adelante a él. Sí, es importante el 7. En el versículo 22 dice que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, no quedó nada. Dice que así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Pero importante lo que dice, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, hermano. 8 personas, y vemos también que después dice que Dios dijo que entraran al arca. Cuando ya entraron, dudó la puerta 7 días abierta. Eso da a entender que era con el propósito que alguien más de los que estaban afuera se arrepintieran y entraran. Pero ni así hubo quien se arrepintiera. Pero solamente se salvaron 8 personas más los animales escogidos. Eso nos representa también un retorno al cabo inicial, la salvación de Noé, su familia y animales escogidos. Un retorno al proyecto salvador de Dios. Amén. Sí, y es importante la actitud de Noé al mandato de Dios. Vemos que cuando Noé le obedece a Dios, vemos que Dios salva tanto a él como a su familia. Entonces eso es importante, la obediencia, amén. La obediencia trae bendiciones, la obediencia trae regalías de parte de Dios. Vemos que es importante porque vemos que cuando ya todo animal ingresa, vemos que la puerta no la cierra Noé.
la cierra Dios. Sí. Amén. Entonces es tremendo que cuando Dios cierra la puerta, vemos que ni el agua entró. Entonces es tremendo que cuando hay respaldo, cuando hay cobertura de Dios en nuestra vida, ningún mal nos puede hacer daño. Amén. Amén. Eso significa que a los desobedientes, a los que corrompieron la tierra, Dios le dio la oportunidad de que se arrepintieran, Amén. pero no lo hicieron. Entonces por eso Dios mandó el castigo. El capítulo 9, 8. es el 8, vamos en el 8. Gloria a Dios, aleluya. Sí, en el 8. Porque el versículo 1 dice que se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Vemos que La obediencia. no, bueno, que Dios no se olvida de uno, del que camina con él. Dios se acuerda, es algo confortable que Dios esté pendiente a uno, que esté al cuidado de uno y Dios se acordó de Noé y de todos los animales y bestias que están en el arca. Dios hizo pasar sobre la tierra un viento y las aguas disminuyeron. Y sabemos también que mandó primero un cuervo, después mandó paloma, para ver si todavía se podía, el agua ya había disminuido. Había tierra. Sí. La lluvia cesa, la tierra va secando y Noé salió del arca, cuando ya vio que la paloma volvió con una especie de Trigo. Si ahí vemos los cuidados que tiene Dios con sus hijos, con los que de corazón le sirve. Bueno, se ve que la cuestión del sacrificio que hizo Noé, ves que Noé siguió siendo fiel a Dios, y en eso hubo un acto de adoración. Y dice que se acordó Dios de Noé, es una declaración significativa y tierna, que nos recuerda que Dios no se olvidó de Noé, sino que fiel a su propósito y que Dios muestra que Él cumple a su promesa. También dice que viene fuente del abismo, que se abrieron la fuente del abismo y la catarata del infierno. Fuente del abismo eran como unas reservas, o muchos dicen que eran pronto aguas subterráneas o aguas recogidas de diferentes fuentes que se abrieron, y la catarata eran pronto especies de nubes llenas de agua también, que cayeron sobre la tierra cuando se hace esa presión. Ya pasamos al capítulo 9, que sobre las nuevas inclusiones y disposiciones describe los nuevos tratos, el nuevo convenio que hizo Dios con Noé y su familia. Un pacto, ya dice Dios, hizo un pacto con él. Bueno, Noé, destinatario del pacto de Dios. Debilidades y humanidades de Noé, la misericordia. La misericordia que tenía Dios con él, Amén, con su amén. familia. Amén. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia y de amor. Amén. Y que Él cumple sus pactos. El pacto que haga Dios con nosotros, sabemos que Él lo va a cumplir. Por medio de la obediencia, obvio que por medio de la obediencia que... Luego que Dios bendijo a Noé y su familia, le pidió que se fructificaran más. Fructificar. Y sí, para que se multiplicaran, si tuvieran su descendencia. Y también Dios, ese pacto, Dios hizo una señal, dijo que como señal de ese pacto, su arco iris estaría sobre los cielos y que Él a raíz de eso se acordaría de ese pacto y no volvería a destruir a los habitantes de la tierra nuevamente con esa clase de castigo. Amén. Sí, es importante que vemos cuando Dios salva a Noé le rinde a él de expresión una exaltación, una adoración por medio de un altar, ¿no es cierto? Eso lo vemos en el capítulo 20, ¿no es cierto? Y es importante nosotros también como humanos, ¿no es cierto?, reconocer a Dios, ser grato con Dios, de pronto lo que Dios nos da, también nosotros ser gratos con Él, ¿no es cierto?, levantar un altar, ¿no es cierto?, sea Amén. en nuestras casas, ¿no es cierto? Entonces, eso también es de gran bendición. Vemos que Noé reconoció la grandeza de Dios, amén. Amén. Y es importante porque este pacto no lo hace solamente con Noé, ¿cierto? En el versículo 8 del capítulo 9 dice: habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros,
Y lo hace también con quién, con todo ser viviente que está sobre vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. O sea, este pacto es para todos y es el pacto que hizo él de que jamás volvería a destruir la tierra. Amén, amén. Sí, entonces también es importante porque ahí vemos que ahí también lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, que fructificaran, nuevamente Dios dio la orden a los hijos de Noé, amén. Amén. Entonces vemos ahí también que ahí se multiplica, ¿no es cierto?, tanto los hijos de Noé que son Sem, Cam y Jafet, ¿no es cierto? Entonces vemos que Dios también lo bendijo, tanto sus hijos, sus nietos, toda la descendencia de los hijos de Noé. Amén. Sí, hermano, y entonces vemos que eso es como una especie de algo renovado, un mundo nuevo, pues, que se creía que iba a ser así. Y por eso Dios hizo el pacto con la caída, y sabemos que Dios, el Señor, es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Y uno confía en Dios y obedece a Dios, tenemos esa bendición que Él hará por nosotros. De resaltar en este capítulo 9 también es muy importante, o sea, de ver cómo se resbala Noé. Dice la embriaguez de Noé. Aquí vemos que como Noé se embriagó, aquí cometió pecado porque maldijo. Cuando el hijo, su nieto lo vio desnudo, él lo maldijo. Su hijo Cam le cubrió la desnudez de él y fue y le avisó a los hermanos, pero los hermanos entraron de espalda, tapándose los ojos y cubrieron la desnudez de Noé. Noé, cuando ya estaba bien, pues maldijo a Cam, pero esa maldición después del nieto, a su nieto, a Canaán. A Canaán fue que le llegó esa maldición, como una de las maldiciones eran de genealogía, ¿no? Genealogía, tuvo la tercera genealogía, ¿no? O sea, esa maldición cayó sobre su nieto Canaán. Bueno, entonces, capítulo 10. Bueno, el capítulo tiene Génesis, ese es un capítulo de genealogía, de familia. Recordemos lo que ordenó Jehová en el capítulo 9, que nos mandó que se fructificado y procreado y multiplicado. Entonces eso, Cam, Sem y Jafet tuvieron su descendencia, sus hijos, los cuales constituían el origen de las naciones del mundo después del diluvio, descendiente de Noé y de su hijo. Los estudios confirman la división en tres partes de la familia humana. Los tres hijos de Noé, Jafet, Cam y Sem. Ahí comenzaba la nueva genealogía de la familia a partir después del diluvio, nuevos descendientes. Amén. Y también es importante resaltar en este capítulo 10, versículo 8, que habla sobre la historia de Nimrod. Nimrod fue un príncipe, fue una persona que siempre resaltaba en ese tiempo, y él fue uno de los principales en levantar la torre de Babel. Fue el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, pero no en el buen sentido. En el contexto no entra que él fue uno que persiguió a los hijos de los hombres. No utilizó esa destreza para hacer bien, sino para perseguir y cazar hombres. No solamente cazaba bestias, sino hombres. Y vemos que al principio tuvo su reino, se extendió. Nínive, la torre de Babel, todo eso tuvo. Y tanto que los hombres en ese tiempo no acudían a Dios, sino su propia voluntad, a ser vigoroso y fuerte como Nimrod, no estaban imitando a él. Se habían apartado un poquito de Dios. Amén, amén. Sí, y también lo que fue Nimrod también él adoraba otros dioses, el dios del sol, el dios de la luna. Entonces vemos también que muchas personas, lo que fue Nimrod fue muy influenciador aún en su pueblo, en su reino, y mucha gente lo seguía a él. Por eso lo seguían, lo imitaban a él. El mismo nombre significa rebelde, el nombre de Nimrod significa rebelde. Y en esto está hablando acerca de la capacidad de Nimrod para cazar animales y no para cazar hombres. O sea, solamente no era para cazar, sino para cazar hombres. Era un guerrero, gobernó sobre Babel, que fue la primera rebelión organizada.
de los seres humanos en contra de Dios. O sea, fue la primera rebelión en contra de Dios. Pero importante este capítulo 10 que nos habla de la genealogía, porque de esta genealogía vino el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es muy importante porque esta genealogía de los hijos de Sem, de la descendencia de Sem, es que viene el Señor Jesucristo a esta tierra. Esto nos lo confirma en uno de los evangelios, la genealogía que nos muestra ahí, y nos habla de este hombre Pelé, que dice que es hijo, a Eber le nacieron dos hijos, el nombre de uno era Pelé. Este hombre es muy mencionado en el Nuevo Testamento, la genealogía, y ahí de esa descendencia, a partir de esta descendencia, viene el Señor Jesucristo. Mira lo que nos dice aquí el versículo 4. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim, de esos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Las costas de esta generación, las costas fueron pobladas. ¿Qué nos lleva a eso? Que la descendencia crecía más. Amén, amén. Amén. Entonces, sí que es de gran bendición todo lo que fue la descendencia de los hijos de Noé. Entonces vemos que a través de la descendencia Dios hace propósito, tanto sea en los hijos de pronto de los que van a venir más adelante, ¿no es cierto? Entonces es importante como padres, ¿no es cierto?, que obedezcamos a Dios. Y sabemos que cuando viene la obediencia a través de nosotros, también los hijos también van a recibir esa gran bendición que es de parte de Dios. Entonces creo que fue un tiempo maravilloso, fue un tiempo de gran bendición, un tiempo donde se hablaron sobre los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y es de gran bendición. Así que dejamos al hermano para que despida esta grabación, que fue de gran bendición. Amén. Amén. Sí, ha sido una bendición poder estudiar este libro, empezar a estudiar el libro de Génesis, el comienzo, la creación, de dónde provenimos y para dónde vamos, hermanos, lo que tenemos que tener pendientes. No podemos dejar perder esta identidad que nos muestra la palabra de Dios desde Génesis, el primer libro de la Escritura. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración es para ti, Padre. Gracias por poder reunirnos en esta tarde como tus hijos, como ministerio, porque tú nos has colocado en este ministerio. Amén, para hacer tu obra, Señor. Amén. Permite que cada día tu Espíritu Santo sea trayendo esa revelación a nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo trayendo hombres y mujeres con ansias de predicar tu palabra, de llevar este mensaje a tantos necesitados que lo necesita, Señor. Gracias por hoy poder compartir los primeros 10 capítulos de Génesis, donde vemos el comienzo de la creación, y donde podemos ir entendiendo el comienzo de nuestras vidas a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que cada día podamos entender que hemos sido llamados con un propósito, y es de llevar las las buenas nuevas del cielo a la tierra, a todo lugar donde tú quieras, Señor. Amén. Te doy gloria, Señor, y alabanza. En esta tarde yo coloco la vida de cada uno de mis hermanos, de mi hermana Mari Carmen, de cada uno, los que estamos aquí, los que no pudieron venir, Señor. Clamamos por cada uno de nosotros, por nuestras familias aquí representadas, Dios, que seas tú obrando en ellas. Los que conocemos de ti, nos dé esa fortaleza cada día para seguir adelante, y los que no te conocen, Señor, seguimos creyendo que están en tus promesas y esperando que tú hagas la obra en ellos, Señor. Gracias, maravilloso Padre. Te doy gloria, te doy honra y alabanza en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Sigamos con la charlita. Yo estoy un poco confuso, hermana, como en el primer capítulo. ¿Ah? En el primer capítulo Y queremos decir, Señor, que queremos ser esos pregoneros de justicia como Noé, y presentamos a Cristo como esa arca de salvación para estos tiempos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.